Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 6 de octubre del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, señores, que tenemos muchas informaciones del ámbito político y de lo ocurrido en Santiago, cosas que tienen que ver con delincuencia, la policía y ese tipo de cosas que les vamos a dar algunas pinceladas a esos temas. Tenemos también que el viernes se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura y decidieron que los jueces que estaban siendo evaluados, entre comillas, no pasaban la evaluación. Ni siquiera soporta el más mínimo test esa decisión del Consejo. Pero ahorita vamos a elaborar sobre el tema. A nivel internacional, están hoy los enviados del presidente Donald Trump para el tema de Hamas, Gaza, los israelíes y los palestinos. Netanyahu dice que o aceptan todo o nada del plan propuesto por Donald Trump, que tiene 20 puntos, devolución totales de los rehenes, creo que faltan 48. Hamas está poniendo algunas condicionantes. Ustedes saben que hay un consejo de regencia, diríamos, de alguna manera, que va a ser presidido por Donald Trump, y el director, digamos que el CEO o el director ejecutivo sería Tony Blair, el ex primer ministro inglés, que andaba por aquí de asesor, según tengo entendido, porque una vez creo que lo vi aquí en el Congreso, en una toma de posición o algo parecido, si no me equivoco, creo que era Tony Blair, y estaba asistiendo aquí al gobierno del presidente Abinader. Eso es a nivel del tema, del acuerdo. Prácticamente todo el mundo ha apoyado esos esfuerzos del presidente Trump en cuanto a ese asunto. Lo único es que es una especie de capitulación realmente. Entreguen las armas, salgan de ahí, etcétera, etcétera. Y Netanyahu le dice, si no, bajo el plan de Trump lo vamos a desarmar sin el plan de Trump militarmente. Y lo está demostrando y ha destruido. Eso está totalmente destruido en Gaza. Ahí ustedes ven las fotos, los muertos son por docenas, por decenas. Los muertos son incontables. La comunidad internacional totalmente en desacuerdo con los desmanes de Netanyahu, pero Netanyahu, el problema con Netanyahu es que tiene el apoyo de Trump. Tiene eso como su supervivencia política. Si se acabara la guerra, si llegaran a un cierto armisticio, algún acuerdo, algún cese al fuego, algún apaciguamiento, él tiene que ir a responder por unos hechos que tiene pendiente con la justicia. O sea, el estado de guerra le conviene y le ha convenido, y obviamente ha resultado que los terroristas de Hamas le pusieron en bandeja de plata aquello que ocurrió el 7 de octubre con la agresión a Israel. Y de ahí para acá, ya ustedes han visto, destruyó a Hezbollah en Líbano, hasta el gobierno del Líbano cayó. Hay un gobierno, le quitó el poder a esa gente que se decía que tenían con el apoyo de los iraníes más de 150.000 cohetes y misiles, los desbarató, le destruyó todos los túneles, los subterráneos, todo. Con Hamas lo tiene prácticamente descabezado. A Irán, que era el que suministraba las armas y las municiones y el dinero, el financiamiento a esos grupos terroristas, le desbarató, le partió casi el pescuezo. Lo tiene a merced, le destruyó todos los sistemas antiaéreos y lo tiene a merced de cada vez que quiere puede ir y bombardearle el lugar que les parezca. Los norteamericanos fueron y bombardearon los dos sitios donde se suponía que estaban los 2 o 3 sitios de los almacenamientos y procesamiento nuclear.
Aparentemente eso retrasa al avance. Ya Rusia acordó con ellos de que le iba a construir unas centrales. Siempre está Rusia, Putin buscándola por abajo, que es un aliado de él, le dio misiles, le dio los drones con los que ataca a Ucrania, le suple de muchísimos cohetes, municiones, armamentos, equipos electrónicos que por trasmano, por las sanciones que tiene con Occidente, Irán tiene una maestría y un doctorado en sobrevivir a aquellas sanciones, porque ustedes saben que en el sistema capitalista con dinero tú lo resuelves todo. En Estados Unidos, en Europa, en Asia, que es Malasia, que es Singapur, que es Filipinas, que es Tashkent, que Uzbekistán, todos esos países, que Mongolia, todos esos países compran y después los de trasmano los introducen en Rusia y los usan para los drones. Cuando se destapa un misil de eso, el 60, el 80% de los componentes electrónicos, ópticos, láser y teledirigidos son occidentales. Entonces, esa es una situación que, bueno, Putin se ha aprovechado y ha hecho esa alianza con con Irán y con Corea del Norte, que hasta envió efectivos allá para atacar a Ucrania, ¿verdad? Entonces, no nos debe asombrar nada de eso, pero se ha avanzado. Al Papa lo vi apoyando los esfuerzos de paz, en el caso de Israel. Y lo que todo el mundo ha tenido al final que convenir, que realmente es un genocidio lo que está ocurriendo ahí. Pero vamos a esperar toda Europa, la Unión Europea, los países árabes, todo el mundo en principio están de acuerdo con que se solucione esa situación que ha llegado a un punto en donde realmente a Hamás solo le toca capitular. En este caso sí, porque no puede Irán seguir suministrándole armamento y financiamiento y Rusia por debajo. Acuérdense porque cometieron ese grave error y le dieron todas las razones a Israel para hacer lo que realmente hizo después, porque o hacía eso o al final del día esa situación se iba a volver a repetir cada vez que a los terroristas de Hamás le pareciera. Bueno, todo eso lo hemos visto evolucionar y así las cosas. Eso es lo que hay más o menos a nivel internacional. A lo interno de Estados Unidos, ya ustedes saben el desbarajuste que hay con lo de los militares, la militarización de las ciudades por la Guardia Nacional, los jueces diciendo que no, pero Trump mandando que sea Chicago, que sea Oregon, que a Portland, en la costa oeste, y ya ustedes saben, es una situación delicadísima que hasta oí decir, y yo aquí lo decía, ustedes están viendo todo eso, pregúntense si va a haber elecciones en el 28, o las elecciones que siempre hemos visto en Estados Unidos, de la manera en que las hemos visto, porque lo que se está vislumbrando es que entre acercarse los estados cambiando las reglas de juego para obtener mayoría congresional, entre eso y pedir los padrones y querer hacer un sinnúmero de chanchullos en los estados donde tienen control los republicanos y entonces militarizar las ciudades donde tienen control los demócratas, eso lo que pinta es como una especie de Uganda o Ulaanbaatar, qué sé yo, una cosa de esa por allá en el África. Pero ustedes están viéndolo y se están viendo. Y este es el otro tema ahora económico, ahorita comentaremos un poco de eso, y el cierre del gobierno y las implicaciones que eso ha tenido. Veíamos cómo el dólar llegaba a $3.800 la onza Troy en la semana pasada, una apreciación importantísima, la devaluación del dólar, importante también, menos aquí en la República Dominicana. El oro a 3.888 ahora mismo en tiempo real. Entonces, esas son cosas que están modulando todo lo que es la noticia, el panorama internacional. Y, como les decía, aquí en el plano local el presidente tuvo dos actividades importantes y desde su punto de vista interesantes. Una fue en La Vega con el ministro de Deporte y anunció que de los recursos que se estaban recaudando, que habían entregado que habían llegado a acuerdos con la Procuraduría,
iban a destinar 2.000 millones para la construcción de polideportivos en diversas localidades de donde no existen polideportivos, 2.000 millones, 25 localidades, en otros lugares iban a rehabilitar lo que estaban. Yo veo eso muy bien porque esa es la función que tienen que los gobiernos. Y eso es importante porque, por ejemplo, en mi experiencia, nosotros, cuando yo aprendí a jugar basquetbol, era en el liceo en San Juan y salíamos de clase, yo tenía unas botas super flex, me acuerdo, y con botas uno jugaba y duraba ahí, y entraba sudadísimo a la clase, eso era en recreo. Y después había un grupo político del FEFLA que nos quitó los aros. En el liceo, oigan ustedes, para que ustedes vean, esos son los que también hablan de querer dirigir y se venden como cualquier cosa. Nos quitaron los aros a los muchachos que jugábamos basquetbol. Por asuntos de política, disparate de ellos que entendían, yo no entiendo ni siquiera la razón. Bueno, nos tuvimos que ir para el colegio de las monjas en la tarde a jugar. Hacíamos mucha bulla y las monjas también nos quitaron los aros. Pues se juntaban demasiado tigres ahí, vamos a decirlo así, no todos nosotros. Pero tuvimos que construir una cancha. Había un ingeniero, mi amigo mío, en paz descanse, fue parte de de las personas que yo imitaba, jugábamos ajedrez, yo tendría como 10 años, 11 años y eso, y nos llevamos muy bien, el ingeniero Ulises Vargas. Después, cuando yo vine a estudiar aquí a la universidad, nos veíamos, jugábamos tenis juntos. Después la vida se nos llevó por diferentes caminos, pero bueno, él era un tipo con mucho liderazgo y salimos él era ingeniero en la construcción de la presa de Sabanayegua, que está en San Juan, y de Sabaneta, creo. El hecho es que él era un tipo con mucho liderazgo, organizó a todos los muchachos y salíamos a pedir a los colmados, a todos los colmados, a las tiendas, a los que pudieran cooperar, y recolectando, él era ingeniero. Construimos una cancha en la escuela primaria, ahí en las entradas de San Juan. Esa cancha después, ya al tiempo, vimos que le pusieron gradas, después hay unos polideportivos, después construyeron otro. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Y eso está muy bien, yo lo aplaudo. Eso saca a los jóvenes de la droga, del delito, los agrupa, tienen dónde estar y eso es importante. ¿Cómo criticar ese tipo de cosas? Al contrario. Igual ahora decía, gobierno inaugura el Westin, un hotel de lujo en Punta Cana. El gobierno no inaugura, el gobierno fue a la inauguración porque ese es un hotel privado. Pero está bien, eso es, el gobierno hace su parte, el sector privado hace la suya. Y está muy bien. Y está bien, en eso andaba el presidente. Y eso son cosas positivas y está muy bien. Lo otro es, que es muy malo y es negativo, fue la actitud, y yo lo dije desde el primer momento porque oía los comentarios y nunca nos referíamos al tema, pero decía cuando empezó ya a aparecer más informaciones, me refiero al tema del asesinato, de la masacre que hubo en la Barranquita de las 5 personas. Que la policía salió con un desplante, como siempre, y ya uno descree de la policía, uno no le cree. El intercambio de disparos es cierto, y ya uno lo coge con pinza, con un granito de sal. Pero son unos tigres con 10 fichas, la policía lo anda buscando, lo encuentra, le dan para abajo, como dicen. Obviamente eso está mal porque tenemos un Estado de Derecho, tiene que hacerse, pero ¿por qué hace un tipo que agarran aquí? Resulta que le echaron 10 años en el caso de David Ortiz y lo matan en la caoba en un intercambio de disparos. ¿Qué buscaba ese delincuente en la calle con 10 años de condena? Porque esas son las cosas aquí. Entonces, cuando uno ve la parafernalia propagandística, mercadológica de la reforma judicial, y había tal un Pepe Vila. Ustedes se recuerdan que ganaba qué sé yo cuántos miles de dólares, un español que andaba aquí asesorando al presidente, y después tenían otro colombiano que se hizo famoso y era ya casi un funcionario del gobierno porque en todos los bonchis las cosas andaba y sonaba. Un colombiano que y muchas cifras y muchos números, iba el presidente al Palacio de la Policía
y que la delincuencia, y era con Chu. Yo decía, el papel aguanta todo. Y arrendaron un hotel destruido por allá ¿por dónde fue? Por allá por Nagua, por esa zona, por Río San Juan, 100 millones de pesos, todo eso salió de que para entrenar a los policías, y la reforma reforma policial y un fideicomiso para la policía, cosa que uno no entiende. ¿Cómo así? ¿De dónde se ha visto esto? Usted me dice que una obra, ¿verdad? Un fideicomiso, una cosa, pero bueno, está bien. Y números van y números vienen, y que bajamos los índices, y que subimos la qué sé yo qué, y todo muy bonito. Yo decía, presidente, el papel aguanta todo. Quite ese hombre de ahí, que eso no es verdad. Cerrar los colmados, los de en Santo Domingo Este, no se podía después del lado, echándole la curva, como que si la fiebre estaba en la sábana. Yo le decía, mire, le va a dañar su asunto en interior, que era cuando Chu, igual que le hizo Fulcar. ¿Se acuerdan? Yo decía eso, soy coherente con mis cosas. Pues bien, nada. El gobierno presenta sus cifras, da sus números, yo le digo, bueno, cójalo con pinza, vamos a ver. Pero vienen estos hechos y surgen otros, y vienen y le matan 5 ahí, unos policías o militares, un lío entre militares, los acribillan en las cabañas por ahí del 12, por el kilómetro 12. No sé si fue DNCD a DICRIN o DICRIN a DNCD, pero fue un lío así. No hemos sabido nada. No militares de alto rango involucrados ahí. Ustedes saben que se mueven cosas rarísimas en ese tipo de cosas. Y así van cosas y surgen cosas. Digo, es que esos hechos pesan más que las palabras y que las cosas que se digan desde el oficialismo. Y la delincuencia y las quejas y la prensa, y aquí estamos obligados a presentarlas porque son informaciones noticiosas que salen diario, que por allí no se puede estar, que hay que cerrar, y todo aquí lo hemos presentado y lo presentamos. Pero uno reconoce que, bueno, solamente el esfuerzo que se está haciendo, el intento, bueno, de la reforma, que bueno, pero venderla como bueno, que no la estamos comiendo y que la panacea, tampoco, eso es lo que tratamos de contextualizar, de que no es así, porque se ven las otras cosas. Entonces, bueno, pero bueno, como aspecto mercadológico muy bien, pero entonces vienen estos casos. Yo decía, el lunes pasado creo que fue, cuando salen los primeros ya indicios, cuando ya empiezan a salir las informaciones más fidedignas, porque todo estaba en las redes, que le quitaron los celulares a las personas, que se llevaron los DVD, que al dueño de un negocio lo obligaron a que entregara la cámara, que a los muchachos y la familia empieza. Yo decía, aquí la moraleja, eso fue lo que yo extraje el lunes pasado, la moraleja ¿cuál es? Que hay que exigir y quejarse, porque chivo que no grita, cuchillo con él. Si se quedan callados el pueblo de Santiago y los familiares con lo que dijo la policía y Pesquira aquí, que para hablando tripegüiro a cada rato por lo que le pasan de por allá, que en Pedernales le mandan la cosa, y era aquí como una cotorra, y nadie ya cree nada de eso. Entonces tiran por el suelo todo lo que es la reforma, porque cuando la misma ahora Procuraduría se ve obligada, y Jenny Berenice, y Faride, a decir eso es un crimen abominable, ya uno vio por dónde iba, pero duraron casi 21 días, más de 15 días, 2 semanas o 3, sin decir ni siquiera los nombres de los policías. ¿Ustedes se acuerdan? Ah, sí, que están suspendidos, pero no decían ni los nombres, y que hay uno herido. Traigan la ambulancia que aquí hay un herido, como decía una canción de Fernandito. Y no decían ni siquiera el nombre del supuesto herido. Todo un almaraco, todo un montaje. Y le pusieron las armas, y que las armas aparecieron una foto de que unas armas en unos vehículos. Digo, pero si están en los vehículos, no estaban en la mano de ellos. Ah, entonces ahora, dice el Ministerio Público, después de todo lo que pasa, ya la presión social de la sociedad, que no dispararon armas de fuego, no tenían la prueba de la parafina, no tenían. Todos los caquillos fueron muertos por los policías, que eso fue premeditado, que eso fue armado así, y después modificaron las evidencias y quisieron taparlo para presentarlo como era. O sea, un grupo de criminales fueron 6 de aquí, se fueron allá, se juntaron con 5 de allá, cogieron a hacer eso
y las analísticas de balas y residuos revelaron que ninguna de las víctimas disparó armas de fuego. Ahí está. El cuentazo de la policía no fue así. No se detectaron sustancias, ni borrachos, ni endrogados, ni nada por el estilo. Y dice el Ministerio Público ahora, en su solicitud de medida de coerción, que fue una acción planificada para asesinar a las víctimas y luego eliminar las evidencias. Y aquí es donde yo me quiero parar, porque todo lo otro uno lo ve en película. ¿Por qué? ¿Por qué salen de aquí 5, 6? Un mayor, capitán, teniente, o sea, toda una banda, y se juntan con los de allá, llegan y se van en 3 vehículos, acordonan el lugar y de que llegan y le entran a tiro. ¿Por qué? Eso es lo que debiera investigarse. ¿Por qué ellos fueron a eliminar a esas personas? ¿Qué querían acallar? ¿Qué querían ocultar? 6 de los 11 viajaron desde aquí. Se juntaron con los de allá, a mí no me importan los nombres de esa gente. Todos adscritos al Departamento de Crimen, el DICRIM ese famoso. Entonces, eso es lo que debieran investigar. ¿Por qué fue esa gente? ¿Cuál es la razón para haber hecho ese? Y manipularon las evidencias, quitaron los celulares a la gente. Ellos pensaban que todo eso se iba a quedar así. Entonces, ese tipo de cosas son las que le tiran por el suelo todos los meses, todas las estadísticas, todas las publicaciones, toda la parafernalia mercadológica relativa a la reforma policial. ¿Cuál reforma? Mira el DICRIM, cómo se comporta. ¿Cuál reforma? Mira la manipulación de las evidencias, hasta le pusieron armas a los muchachos. Entonces, todo eso lo tira por el suelo. Igual este otro tema. Dice, Policía Nacional identifica sobre la delincuencia y eso, 3 tipos que le entraron a tiros a otro que andaba en una jipeta de casi de $400,000. Usted ve la persona, usted le ve la pinta al señor que fue que le entraron a tiros y dice, $400,000, por 424. Ese tipo andaba en un vehículo de un cuarto de 24 millones de pesos. 24 millones de pesos, que le dicen de que Ángelo Millones, así era el nombre, así era el apodo de un famoso narcotraficante de Puerto Rico. Oiga el nombre que se pone él, porque usted me dice a mí Escobar, supongamos a una persona que le digan Escobar, no le van a decir porque Dios es grande, ¿no es verdad que no? Bueno, entonces, aquí ahora ya andan buscando a 3 por ese atentado. Un tal Rurzón, un tal Eliu y un tal Jordan, que tienen órdenes de arresto judiciales. Pero yo lo que quiero señalar es esto. Al que atacaron, el señor Novoa Isabel andaba en una jipeta, que usted la cotiza y la busca en las redes, entra y pone los datos, una Mercedes-Benz G63 AMG, y ese vehículo cuesta más de $400,000. $400,000, no pesos, dólares. Entonces usted dice, aquí algo está pasando. Aquí algo está pasando. Entonces, ante todo eso, como les decía ahorita, viene el tema de los jueces. Se supone que era una evaluación, sus 7 años, cómo se desempeñaron, le han caído los palitos. Y a mí, porque dice ese Consejo de la Magistratura, compuesto por el ilustre Alfredo Pacheco, que no es abogado, el señor de los Santos, de la Asociación de Camioneros, que del Senado, que no es abogado, el presidente Abinader, que no es abogado, tuvo que decidir el desempate. Y al señor del Tribunal Constitucional, que lo sacan de la Suprema y lo nombran como presidente del tribunal, que es un hombre del buffet del actual director de aduanas, Yayo San Lobatón, hombre del PRM, se dieron 4 votos a favor y 4 en contra para que los ratificaran, los evaluaran positivamente. Estaba la oposición, obviamente, Omar Fernández y Crespo, el diputado Crespo, que son los representantes en el Consejo, el presidente de la Suprema y la secretaria que votaron. Después todos los otros, que son el grupo gobiernista, Pacheco, de los Santos, la procuradora,
y el presidente quedaron 4-4 y el presidente votó a favor de que no lo ratifiquen, porque ellos van a poner a los suyos. Van a poner ahora gente del PRM, como a ese Lavandier que lo pusieron en el Tribunal Constitucional, lo sacan de la Suprema para ponerlo como presidente porque es un hombre del bufete de Yayo San Lobatón, un hombre del PRM. Por eso votó así. Ahora en abril, el año que viene, se debe evaluar, le van a hacer lo mismo a Luis Henry Molina, que durante todo este tiempo, al principio cuando llegó este gobierno, decían que le iban a hacer un juicio político. Y hace rato que anda de paños y manteles con el actual gobierno, con el poder. Entonces, así las cosas, el presidente tuvo que, el presidente que tanto ha hablado de la independencia de la justicia, tuvo que quitarse, dejó ver el refajo, diríamos, como se comenta así, porque ya no tiene argumentos. Ahora van a poner 3 PRMistas en esos puestos y se habla de, por ejemplo, el juez Rido Ortiz, un juez de 73 años, que ya en 2 años más salía por default, un señor que ha escrito compendios de derecho civil, catalogado por don Alfredo Pacheco, Ricardo de los Santos y Luis Abinader, para no decir el otro Lavandier, porque el otro sí es abogado. ¿Con qué capacidad pueden ellos? No, es política. Esto aquí todo ha sido político. Lo decía en otra ocasión, también andan, yo decía, miren, lo hacen en Estados Unidos, lo han hecho los otros gobernantes. El problema es la forma también. Usted tiene un juez que se va en 2 años. Un juez que no es político, que se haya nombrado, todo el mundo se nombra entra a trabajar en algún gobierno o lo nombran en algún gobierno, pero usted está evaluando su desempeño. Entonces, Finjus había advertido que eso no era un concurso de oposición, era ver que habían cumplido. La magistrada Pilar Jiménez tiene reconocimiento público porque era la de la Cámara Civil, llevó ahí, había un cúmulo de procesos ahí y el desempeño ha sido brillante, brillante. Y ahora dicen estos señores del Consejo Nacional de Magistratura que ella no tuvo un buen desempeño, porque eso es lo que tú haces cuando haces una evaluación. A Moisés Ferrer, que fue hasta procurador, fue del procurador eléctrico y después fue de la Cámara Penal y ha sido juez y ese tipo de fiscal. O sea, se refirieron, Francisco Álvarez dijo, lamentable decisión del Consejo Nacional de la Magistratura. El abogado Olivo Rodríguez dijo que sigue el entierro de la institucionalidad, una clase política miope de todos los colores, no solo la oficial. Ustedes ven, Finjus. Gracias. Todo el mundo se ha referido al hecho, pero lo penoso del caso es que tuvo el presidente que inclinar la balanza. El presidente no tiene ya argumentos algunos para criticar porque está haciendo lo mismo pero ha sido en otros temas mucho también lo ha hecho. Acaba de hacer lo mismo que durante 20, 16 años venían criticando. Y lo acaban de hacer de una manera mucho más atropellante. Porque en otras ocasiones, cuando el presidente Fernández y el primer consejo, y estuvo doña Milagro y Peña Gómez, se asignaban como, se daba oportunidad a los partidos opositores y eso, para que hubiera como que una confluencia. Pero vea usted cómo se queja todo el mundo. Lo que se está diciendo es que el actual oficialismo, el actual gobierno, el gobierno se está blindando para fines posteriores, tener jueces a su favor
Y yo siempre me recuerdo una frase famosa que decía, una frase muy, el doctor Pina Toribio, Pina Acevedo, siempre lo confundo, un abrazo a don Pina Toribio, el padre del Pina Acevedo, que decía que el que cree en guardia, en prostitutas y en militares, y yo diría que en jueces, no cree en nadie. Esa gente son tuyas mientras está el poder. Mira cómo dicen ahora votó en contra porque no podía votar a favor votó Luis Henry Molina, pues no podía votar en contra de sus compañeros de la Suprema, que realmente han hecho un trabajo satisfactorio. Y la propia secretaria, que es una juez de la Suprema, ¿cómo iba a votar en contra de sus compañeros? Pero fíjense ustedes quienes votan en contra. El que estaba, que para eso se lo llevaron al Tribunal Constitucional, para que fuera parte de ese consejo y poner los suyos. Decían que Luis Henry Molina era un hombre de Danilo Medina. ¿Cómo que decían? Era un hombre de Danilo Medina, era miembro del Comité Central, llevado ahí por Danilo Medina, del PLD, y hasta fue jefe de campaña de Gonzalo Castillo para San Cristóbal. Y cuando le hacen la canallada a Miriam Germán, que ahora la tienen en refinería, y posiblemente en abril, cuando haya que sustituir a Luis Henry, el año que viene, pues posiblemente la nombren a ella, para... ya no la pusieron procuradora, y fue ahí, hizo su papel y su trabajo durante 4 años. Decían que Henry Molina era de Danilo, y de hecho lo era, pero en estos 5 años lo que sonaba al principio era que le iban a hacer un juicio político, y el hombre fue y se alineó con, yo no sé bajo qué argumentos, eso no es el punto. Ustedes saben que el poder puede mucho, por eso se llama poder, y pasan cosas. Y ese señor Luis Henry Molina, lo que para todo el mundo ya no es un secreto, no es afín realmente a Danilo, o sea, se mantuvo más cercano al gobierno y obsecuente al gobierno que lo que todo el mundo presumía al principio. Por eso digo, y ahora ustedes se blindan, mucha gente se hace traje a su medida, luego el tiempo pasa y obviamente todo pasa. Lo que no va a pasar es la mancha indeleble de haber hecho lo que usted tanto criticó, a lo que usted le extrajo capital político, rentabilidad política. Uno de los peldaños que hizo que usted llegara a ocupar el poder que tiene hoy día fueron esas críticas a las actuaciones de los otros. Entonces usted ahora las repite, pero en grado mayúsculo. Es como, por ejemplo, las críticas que se hacían al endeudamiento del gobierno de Danilo, que me pareció a mí que fue excesivo, pues Leonel le dejó en 19.000 millones la deuda externa, la deuda acumulada, y la metió en 45.000 millones. Bien, después vino lo de la pandemia y ahí hubo que tomar como que 10.000 más, la dejó en 55. Pero, por ejemplo, haberla doblado de 19 a 45, más del doble, eso fue excesivo, habiendo tenido condiciones macroeconómicas favorables, bajo precio del petróleo, en el suelo el petróleo, etcétera. Pero bueno, es otro tema. Entonces, el gobierno de entonces, la oposición de entonces, que hoy es oficialismo, que hoy es gobierno, criticaba acérrimamente eso. Con razón, entiendo yo. Y los temas de la corrupción y la impunidad. Y esa misma decisión que hubo con doña Miriam Germán, que era, a mi entender, era quien debió haber ido cuando le hicieron la canallada aquella de Jan Alain y Danilo, ¿te acuerdan? Lo que pasó. Eso la catapultó a ella mucho más. Y le dio municiones a la oposición de entonces y a los que no éramos oposición, o sí, o como sé yo, independiente, o lo que fuera, como usted quiera llamarlo, ante esa canallada que hubo. Yo desde ahí nunca le bajé el guante a ese muchacho, a ese Jan Alain.
Le decía que eso era una canallada y yo tenía una persona que era de su grupo, asistente. Me dijo, hermano, ¿pero por qué tú le dices? Yo le escribí en Twitter, le digo, bueno, pero si usted hace una canallada, ¿qué es lo que es? Un canalla. Y eso fue una canallada. Entonces ahora, con esto de Consejo Nacional de la Magistratura, cosecha críticas por no ratificar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Han dejado ver el refajo, se han despastillado totalmente y la palabra que se usa, y la he oído en cantidad de opinantes, es que el gobierno lo que se está blindando. Y eso a mí me da miedo, porque si eso fuese cierto, surge otra pregunta, igual que con esto de los asesinatos que hubo. ¿Por qué la policía tiene que ir a matar a unos tipos a Santiago? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué cabos sueltos es lo que están atando? Si es verdad eso que comentan, que dice que el gobierno se está blindando, entonces a uno tendría que hacerse la pregunta, ¿por qué entonces se está blindando? ¿Por qué? Porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y el presidente acaba de decir, yo tengo amigos, pero yo no tengo socios, cómplices, y lo había dicho antes. Luego, porque hay que blindarse y cometer tal desaguisado con 3 magistrados que merecían haber sido ratificados. Y había uno que en 2 años, ya por default, por edad, salía de circulación automáticamente. Eso es lo que a mí me genera mayor preocupación. Si fuese verdad eso de que es blindando que está el gobierno, la pregunta obligada sería, entonces, ¿por qué se está blindando? Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado. Bueno, me gradué de florista a los 7 años. Sí, las flores me encantan realmente porque las flores le dan como un toque tan especial a todo. Si había una boda en esos tiempos, me decían, Raidelin, ven para que me ayude a hacer flores. Y yo lo veía como algo, pero cuando fui creciendo, que fui preparándome, pues yo dije, Dios mío, me gustaría tener un salón de eventos donde yo pueda darle todo a la gente. Cuando me dicen de la tasa de Promipyme, para mí fue algo sorprendente, porque realmente era la tasa más accesible, podríamos decir, que nos podía ayudar porque era una tasa bien bajita. Y al decirnos que era una cuota fija, que no iba a variar, pues realmente nos brindó confianza. Y mientras pasaron los tiempos, que vimos que era así, más confianza. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED,
uniendo el país con energía. Miren, señores, decía de la buena información, que era noticia buena, lo de de la construcción de los polideportivos, esos 25, ojalá y no se quede en promesa y se ejecute, pero que era una buena noticia, una buena información, igual que esta, que anuncia Jualdo Ariel, que el gobierno decide aumentar el sueldo de 75 a 100 mil pesos a los médicos pensionados y jubilados. Eso es una buena noticia, eso es importante. Ese aumento a más del 80% de médicos pensionados y jubilados que tienen sueldo de 50 a 75 mil pesos se le va a llevar a 100 mil pesos. Y eso beneficiará a unos 4.500 médicos. Después que una persona, tanto estudio, tanto esfuerzo, tanto trabajo, ¿verdad? Especializándose y siempre manejándose, ya pensionado, un sueldo de 50 mil pesos, un médico, qué bueno que se le lleve. Lo que no entiendo es por qué solamente a un 80% alcanzará, a más del 80%, debe ser al 100%, todo el que esté pensionado y jubilado deben llevarle su sueldo a 100 mil pesos. Parece que no todos han depositado los documentos adecuados para que se le haga, pero eso debe ser como que automático. Si usted es pensionado y recibe 50 mil, el mes que viene, eso hay una orden oficial y está en el presupuesto de este año, pues que se le lleve, porque se sabe cuántos son. Simplemente automáticamente llevarle a 100 mil y punto. Pero es buena información, qué bueno, y yo lo aplaudo porque realmente lo merecen los médicos. Y merecen buen sueldo los que están, esos son los pensionados, los que están en sus funciones. Ahora, lo que debe haber también es una supervisión y una evaluación. O sea, no es nada más que usted va a tener un sueldo y una botella, tiene que haber realmente que se cumpla con unas ciertas reglamentaciones, no solamente para decir horarios, ¿no verdad? Sino que hagan su papel, pero que reciban una retribución correspondiente, porque ustedes ven por ahí que decía, y lo hemos dicho, hay más de 15 mil pensionados que el gobierno jubiló, gente que no dio ni un golpe de karate en el Estado, que nunca trabajó para el gobierno, para el Estado. Como 15 mil personas, y en estos días decía el señor de pensiones cuánto eran, porque las pensiones correspondientes, usted trabaja, eso es un derecho, eso es un pasivo privilegiado. Eso no se le puede poner la mano ni tocarlo a nadie. Usted trabajó, usted merece su pensión. Y qué bueno a los médicos le lleven. Ahora, usted no ha trabajado nunca para el Estado, usted nunca ha cotizado, usted nunca ha aportado nada, ¿cómo lo pensionan con pensión hasta de 150 mil pesos? Por asuntos políticos, amiguismo y clientelismo. Eso sí, llora ante la presencia de Dios. Hablando de eso, miren, el clientelismo, dije clientelismo, ¿verdad? Clientelismo. Ustedes saben que al general Zorrilla Osuna lo nombraron en Fronteras y el hombre ha llegado porque Zorrilla Osuna es una figura del clientelismo y el populismo político que tenemos en el país, que puso al presidente a decir, usted me nombra ahora, ¿se acuerdan? Y duró ahí todos los días recordándole al presidente, y parece que al presidente ya le tenía una oreja caliente, pues cuando hablan de uno de que las orejas se le ponen calientes. Lo nombró y lo ha nombrado en esa cosa de la frontera, se llama Dirección General de Desarrollo Fronterizo. Y el hombre ha llegado y ha cancelado en Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Lía Piña, Independencia, Boruca, todos los que son la frontera que le tocan a él, a los que ha encontrado ahí para meter a lo suyo, de un partido que él tiene, que solamente se mantiene si hay alpiste. Entonces, obviamente, usted llega, no ha habido un cambio de administración. Lo que están nombrados ahí, hay gente que la acaban de nombrar hace 2 semanas, 2 meses, y ahora llegó Zorrilla y lo cancela. Imagínense una gente que esté frenando en el aro 4 años, que ahora es que lo nombren, del PRM, ¿verdad? Que es de su partido, que es de su... Esas son las cosas que pasan, pero ha llegado Zorrilla con su aplanadora y se ha llevado. Y dicen que no solamente se ha llevado a los que son, a todo y que de la gente que quedó de Collado. Yo no sé si eso es parte del tirijala que hay
entre los candidatos, pero el punto es que cancelando gente que con menos de 2 meses nombrado, que son del mismo partido oficialista. Entonces eso ha generado un revuelo, un lío, porque obviamente, imagínate, este es el gobierno del oficialismo, del PRM, ¿cómo le responden a esa gente que llegó y te canceló? Pues si yo no soy ni de la oposición siquiera. Miren qué lío, para que ustedes vean cómo se arman las cosas complicadas por el populismo, el clientelismo. ¿Usted cree que a una persona, pero si lo hacen en la Suprema Corte de Justicia con los jueces, qué usted puede decir de que llegue el señor Zorrilla con su aplanadora y cancele a todo el que está ahí para meter a lo de él? Pues lo mismo que usted acaba de hacer en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cancela los que están ahí, no importa el prestigio, no importa el desempeño magistral, excelente, brillante que hayan tenido, porque usted va a poner a lo suyo, lo que responden a usted. Eso mismo está haciendo Zorrilla. ¿Uno qué lo va a hacer? ¿Con qué calidad moral pueden desde el gobierno criticarlo si están haciendo lo mismo? Digo yo, una simple pregunta. Una simple pregunta. Pero esas son las cosas que genera el clientelismo, porque dígame usted, ¿acaso los que estaban ahí, acaso el que estaba ahí estaba haciendo un mal papel, un mal trabajo? Ni usted ni yo sabemos, y supongo que ni el presidente tampoco sabe, pero tenía que nombrar a este señor que andaba hasta en las redes presionando, y yo lo apoyé, yo soy un aliado, y tengo mi gente aquí esperando, obviamente, y ese es lo que se llama el clientelismo político. Y entonces no es un asunto por mérito, usted lo vio ahora en la Suprema, no es un asunto porque en la Dirección General Fronteriza hayan estado o no haciendo su papel, su trabajo, no. El punto era que había que darle cabida a este aliado que se llama Zorrilla Osuna, que nos apoyó en las elecciones pasadas, que estaba antes en Inespre cuando el gobierno de Danilo, que duró 8 años siendo reeleccionista con Danilo, guisando en Inespre, y después, cuando llegó Abinader, dijo que eso era un desastre, y eso ahí al final lo apoyó y ya eso se borró. Y ahora lo mandan a frontera y esperemos que haga un trabajo más idóneo que el que criticó el presidente Abinader, del que él había hecho en Inespre. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado. Que no falte el agua en tu hogar u oficina. Conserva el vital líquido en Tinacom. Doble capa, diseño robusto, resistencia. 12 años de garantía. Tinacom, la solución está en tus manos. Somos Seaboard, energía limpia. Seaboard inicia operaciones en el país bajo el nombre Transcontinental Capital Corporation. A esta le siguió en el año 2000 la Estrella del Mar de 72 megawatts a Fuel Oil, que obtuvo la tercera licencia ambiental otorgada en el país, y la Estrella del Mar 2 de 108 megawatts en el 2012, que opera tanto con gas natural como con Fuel Oil, reduciendo sustancialmente su impacto al medio ambiente con ciclo combinado de hasta 10 megawatts. Luego de 32 años, Seaboard instala la Estrella del Mar 3, un ciclo combinado 100% a gas natural, fabricado por Siemens, con un sistema BESS de baterías con eficiencia 15% mejor que la de la próxima unidad, más eficiente, que ha sido múltiples veces galardonada por su novedosa tecnología. Somos Seaboard, energía limpia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Señores, el gobierno el viernes decidió subsidiar, mantuvo el subsidio, decidió no, porque nunca le ha tocado el subsidio, prácticamente siempre lo ha mantenido. Hay movimiento en 2 o 3 combustibles y hubo uno hace un tiempecito atrás del GLP, pero normalmente todas las semanas subsidia con una cantidad determinada. El viernes subsidió con 255 millones los combustibles que se consume en el país. Usó para ese cálculo la tasa de cambio promedio semanal de, según las publicaciones del Banco Central, de 62.54. Ahí veía, entré rápidamente, Banco de Reserva la tenía en 63, lo vivíamos el viernes, 63,40 y Industria y Comercio usó 62.54. Hay bancos que le están vendiendo el dólar a 63, porque decía yo y analizaba en estos días que esa decisión del Banco Central de bajar 0.25% a la tasa de política monetaria podría tener impacto en el mercado cambiario. Y le decía y discutía con un amigo, conversaba con un amigo economista, él decía, no, él lo va a bajar. Bueno, bajó Estados Unidos, hubiéramos aprovechado el margen, mantener un margen, pero el Banco Central de aquí, ante la caída de la economía de 1.5 en agosto y el acumulado de 2.3 de lo que va de año, es pírrico. Entonces ha tratado o trata de incrementar el crecimiento económico mediante esa decisión, pero esa es una decisión que, como siempre tiene un rezago, sí impacta es a partir de enero. A partir de enero no creo que eso impacte para la situación actual. Más quizás tenga impacto el aumento del gasto de capital que se contempló en el presupuesto complementario, después que llegó Magín. Vamos a ver. Bueno, pero así están las cosas. Siempre darle seguimiento al mercado de divisas, porque esa es la discrepancia que ha habido, la contradicción inherente entre las políticas, entre los objetivos de política del Banco Central, para tapar el hoyo de la baja inversión de capital y el ralentizado crecimiento de la economía, que el banco quiere jugar al crecimiento económico bajando el tipo de cambio. Cuando baja el tipo de cambio y abarata el dinero e inyecta dinero a la economía, entonces provoca inflación monetaria, lo normal, lo típico, lo acostumbrado, y también hace que se dispare el tipo de cambio. Y el tipo de cambio y la inflación tienen una correlación positiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que caminan de la mano en la misma dirección. Cuando uno coge para arriba, el otro también. Cuando el tipo de cambio sube, pues se disparan los productos importados, los insumos, y eso dispara una porción importante de la inflación o alimenta la inflación. Entonces, ahí está. Y el Banco Central entonces tiene ese trilema: crecimiento, tasa de cambio y inflación, y entonces son en cierta medida contradictorios. Y quiere jugar a la magia. Crecimiento tiene que darse ciertamente bajo un sistema optimizado, óptimo, ¿verdad? Entre los tipos de interés, el crecimiento y la inflación, que no se descontrole. Pero el gobierno tiene que hacer su parte. Y el gobierno lo que ha hecho es gastar mucho en gasto de corriente y ha olvidado, relegado el gasto de capital. Y ese es uno de los problemas. Bien, veíamos el viernes cómo el dólar, la acumulación de dólares del Banco Central, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que en el 73 ese monto que tenía era de 11.700 millones, ya está en 1 billón, pero por precio, porque el dólar está casi a $400, 3.888 veíamos hace unos instantes. Igual este otro mecanismo, instrumento moderno, que es el Bitcoin, las monedas electrónicas. La reina de las criptomonedas alcanzó 125.689, un nuevo récord. ¿Por qué? Estados Unidos está con el presupuesto paralizado, eso va a disminuir el Producto Interno Bruto, va a generar desempleo. La persecución que tiene el Banco Central, el Donald Trump, contra los miembros de la Junta de Gobernadores, que quiere sacar a se inventa unas razones traídas por las greñas para tener control y que
las tasas de interés la bajen o las pongan en función de los intereses políticos del gobierno de turno, no en función de los datos económicos. Por ejemplo, las publicaciones del Bureau del Labor del viernes se suspendieron. Se argumenta que es el cierre del gobierno. Eso nunca pasaba, eso no es verdad. Ahora, entonces, ¿qué hacen los inversionistas? Que buscan activos donde garantizar su inversión, que no se devalúen. El oro, los bitcoins, por eso ha subido a ese nivel. Y todo, si usted se pone a analizarlo, por el aspecto económico, señores, las medidas de Trump, que él quiere compensarlas con otras cosas. Por ejemplo, pero cuando usted analiza los datos económicos, la inflación, los primeros problemas de los americanos, inflación, el 40% de sus preocupaciones, y la economía, el 19%. Si usted suma 40 y 19, eso le da 59, 60. De nuevo, la economía, el año que viene, el costo de la vida, la inflación, ¿va a subir o va a bajar? El 67% entiende que va a subir, solo un 12% entiende que va a bajar. Eso en Estados Unidos. Ahora, las políticas de Trump han hecho que usted pierda el trabajo. El 53% lo señala. Que el costo de los productos alimenticios suban, el 64%. Entonces, no hay magia, como siempre le digo, no hay magia. En economía no hay almuerzo gratis. Al final, todo el mundo tiene que pagar por lo que se hace. Es así. Vamos a... no, ya hemos terminado. Gracias, amigos, por su amable atención. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les invitan a que nos veamos mañana de nuevo por acá, por Cinevisión Canal 19, nuestro nuevo hogar, a partir de las 9 de la mañana. Pasen muy buenos días y les espero por aquí sin falta mañana.